Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo algo que, bueno, usamos todos los días. La tecnología que reconoce nuestras voces. Ujú. Y la pregunta de partida es casi una provocación, ¿no? Sí, un poco sí. Con la inteligencia artificial que tenemos hoy, entrenada con bibliotecas enteras de audio, Horas y horas, una cantidad de datos brutal. ¿de verdad hacen falta todos esos componentes extra tan complejos y pesados para saber quién está hablando? Es una pregunta excelente porque nos obliga a cuestionar cómo hemos estado construyendo las cosas hasta ahora, quizá por inercia. Claro. Y para guiarnos, tenemos un estudio muy revelador de investigadores de Apple y la Universidad Carnegie Mellon. Y lo que sugieren es que, a lo mejor, hemos estado construyendo sistemas sobredimensionados. Añadiendo complejidad por encima de más complejidad. Exacto. Poniendo capas que, paradójicamente, podrían estar estorbando más que ayudando. De acuerdo, aquí hay tela que cortar. Nuestra misión hoy es entender si podemos simplificar radicalmente esta tecnología. Eso es. Veremos primero qué son capaces de hacer estos modelos de IA por sí solos, en bruto. Y luego, que es la parte más interesante para mí, investigaremos qué pasa cuando empezamos a quitarles piezas. A desmontar el sistema. Es un poco como preguntarse si un chef con estrellas Michelin, que tiene un conocimiento brutal de los ingredientes, necesita seguir una receta al pie de la letra para hacer un plato sencillo. No. Me gusta mucho la analogía. O su intuición ya es suficiente. Totalmente, porque en el fondo de eso se trata, de averiguar si el conocimiento fundamental de estos modelos de IA ya es tan bueno que los pasos adicionales que antes eran imprescindibles, pues ahora son redundantes. Pues empecemos por ahí, por el principio. El punto de partida del estudio es lógico. Antes de añadir nada, ¿qué saben ya estos modelos sobre la voz de una persona sin ayuda extra? ¿Cuál es su punto de partida de fábrica? Exacto. Pues es lo que en el campo se llama la capacidad zero shot, o sea, sin un entrenamiento específico para esta tarea. Para medir esto, los investigadores tomaron varios modelos de IA muy conocidos, como GUBERT, WAP2BEC 2.0 y WAF-LM. Nombres que ya no suenan, sí. Son modelos de aprendizaje autosupervisado, o SSL. Espera, para un momento. Aprendizaje autosupervisado. Suena complejo. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Pues mira, la idea es bastante intuitiva. En lugar de darle a la IA millones de audios diciéndole esto es la voz de Ana y esto es la voz de Carlos. Las etiquetas, vamos. Exacto. Simplemente le das una cantidad masiva de audio de todo tipo, audiolibros, podcast, lo que sea, y le pides que encuentre patrones por sí misma. Ah, Es como dejar que un bebé aprenda a distinguir entre el ladrido de un perro y el maullido de un gato, solo escuchando sonidos, sin que nadie le diga cuál es cuál. La IA aprende la esencia del sonido por su cuenta. entendido. O sea, aprende la estructura del lenguaje y de las voces sin que nadie se le explique. Y entonces, ¿cómo pusieron a prueba ese conocimiento? Les pusieron una tarea simple. Les daban un fragmento de voz de una persona y les pedían que agruparan correctamente otros fragmentos de esa misma persona de entre un montón de audios. Vale. Y para tener una referencia, lo compararon con un método tradicional, uno que no usa IA, basado en unas características de audio llamadas bancos de filtros. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué pasó? Pues que no hubo una pequeña mejora. Fue una paliza. ¿Ah, sí? Los resultados que se ven en la tabla 1 del estudio son demoledores. Casi todos los modelos de IA modernos barrieron al método tradicional. El mejor de ellos, un modelo llamado Wave-LM, consiguió una mejora de más del 65% en la tasa de error en uno de los conjuntos de datos. Un 65%. Eso no es un paso adelante, es un salto de gigante. Totalmente. Demuestra que estos modelos, sin ningún tipo de afinado, ya entienden la identidad de una voz a un nivel muy, muy profundo. Desde luego. Y los detalles de los resultados nos dan muchas pistas. Por ejemplo, observaron que los modelos funcionaban espectacularmente bien con datos dentro de dominio. ¿Qué quiere decir eso? En este caso, audiolibros, que es el tipo de audio con el que muchos de ellos fueron entrenados. Tiene todo el sentido. Es como si te entrenas para correr en una pista de atletismo y luego compites en esa misma pista. Exacto. Vas a rendir mejor que si de repente te llevan a correr por la montaña. Justo. El rendimiento bajaba un poco, aunque seguía siendo muy superior al método tradicional, con datos fuera de dominio, como entrevistas de YouTube. Claro, ahí hay más jaleo. Estas tienen peor calidad de audio, ruido, de fondo, gente que se interrumpe. Es un entorno más caótico. Pero aún así, los modelos de IA seguían ganando por goleada. El estudio también menciona algo que vemos a menudo,
Que el tamaño importa, que los modelos más grandes lo hacían mejor. Sí, se confirma esa tendencia. Los modelos más grandes, con más parámetros, que podemos imaginar como la cantidad de neuronas y conexiones en su cerebro artificial, Ujú. capturaban más matices. De forma consistente, sí, pero lo más revelador fue el último experimento que hicieron en esta primera parte. ¿Cuál fue? Hicieron algo muy astuto para desmontar la idea de que estos modelos son una especie de caja mágica. A ver. Tomaron la arquitectura de uno de los modelos, su estructura, pero sin entrenarlo, con sus parámetros inicializados al azar, sin haber escuchado ni un segundo de audio. ¿Y el resultado? Un desastre. Un rendimiento pésimo, mucho peor que el del método tradicional. O sea que queda clarísimo que el modelo no nace sabiendo. Para nada. Toda esa magia para reconocer voces la aprende en el gimnasio, por así decirlo, durante el entrenamiento. No es el diseño, es la experiencia. Precisamente. Se demuestra que la estructura por sí sola es un cascarón vacío. Es el proceso de aprendizaje masivo, lo que le da esta capacidad casi intuitiva para diferenciar hablantes. Entendido. Los modelos bases son increíblemente potentes por sí solos. Pero, entonces, me surge una duda. Si son tan listos, ¿para qué se necesitaba ese segundo modelo tan complejo que se solía poner encima? Ese tal EKPTDNN. ¿Qué se suponía que debía aportar? Exacto. Esa es la pregunta del millón y el corazón del estudio. Tradicionalmente, la información extraída por el modelo base se pasaba a un segundo modelo, el modelo descendente, que está especializado en la tarea concreta. En este caso, la verificación de la voz. Eso es. Y el EKPTDNN era el estándar de oro, un modelo muy sofisticado diseñado para coger características de audio y encontrar patrones de hablante. Un modelo que, por lo que entiendo, es bastante complejo, lleno de componentes específicos para analizar el audio trocito a trocito, prestar atención a las partes importantes. Exacto. Es un especialista. Y aquí es donde los investigadores hicieron algo radical. ¿El qué? Empezaron a desmontarlo pieza a pieza, como un mecánico de Fórmula 1, que empieza a quitar partes de un motor para ver cuáles son realmente esenciales. Me gusta la imagen. Empezaron por el cambio más drástico. Eliminar por completo el componente más grande y caro computacionalmente, el llamado codificador a nivel de trama. Un momento. ¿Quitarle la pieza más grande a un motor de alto rendimiento? Suena a que el resultado debería ser un desastre. Debería. Teóricamente, le estás quitando su principal herramienta de análisis. Y, sin embargo, ¿Qué pasó? el resultado fue que, al combinarlo con los modelos de IA modernos, la tasa de error se redujo de media casi un 30%. Espera. ¿Quieres decir que mejoró? Mejoró significativamente. Al quitarle la pieza más importante. Eso va en contra de toda lógica. Es como quitarle la lupa a un detective y que de repente resuelva mejor el caso. ¿Cómo es posible? La explicación es tan elegante como contraintuitiva, y está en la tecnología que usan los modelos de IA base. Estos modelos, como WaveLM, se basan en una arquitectura llamada Transformer. Los famosos Transformers. La clave de un transformer es que, en lugar de procesar la información de forma secuencial, como leer palabra por palabra, la mira toda de golpe. Entiende al instante cómo cada parte del audio se relaciona con todas las demás. Ah, ya lo pillo. Entonces, el modelo base ya le entrega al segundo modelo una información con todo el contexto analizado. Exacto. El componente complejo del segundo modelo estaba diseñado para hacer un trabajo que ya estaba hecho. Eran redundantes. Es como contratar a un analista para que te resuma un informe que ya te ha entregado tu mejor experto perfectamente resumido. Y el analista está rehaciendo un trabajo innecesario. Y, por lo que parece, en el proceso podía incluso estar añadiendo ruido o confusión al sistema. Después de quitar la parte más grande y ver que mejoraba, se atrevieron a tocar algo más. Porque a mí me daría miedo seguir desmontando algo que de repente funcione mejor de lo esperado. Se atrevieron. Siguieron simplificando. El modelo EKPTDNN original usa un sistema de atención muy complejo para decidir qué partes del audio son más relevantes. Vale. Lo sustituyeron por una simple media estadística de todas las características, el método más básico que te puedas imaginar. No me digas qué. De nuevo, la versión más simple de todas fue la que mejor funcionó. Al final del experimento, habían conseguido un modelo secundario con un 97,5% menos de parámetros. 97,5%. El número es tan grande que es difícil de visualizar.
¿Qué significa eso en la práctica? Significa pasar de un modelo con unos 8 millones de parámetros a uno con menos de 200.000. ¿Una barbaridad? Pero lo importante no es solo el tamaño. Un modelo tan pequeño puede ejecutarse directamente en tu teléfono, en tu reloj o en tus auriculares, sin necesidad de conectarse a la nube. Ostras, claro. Esto se traduce en un reconocimiento de voz que es instantáneo, completamente privado porque los datos nunca salen de tu dispositivo y que no consume apenas batería ni datos móviles. Es un cambio radical en la experiencia de usuario. Totalmente. Polina. Exactamente eso. Y este nuevo CART súper eficiente no solo es más pequeño y mejor, sino que también aprende más rápido y con menos ejemplos. Eso suena casi tan importante como la mejora en el rendimiento. Porque uno de los grandes problemas de la IA es que necesita cantidades ingentes de datos para entrenar. Correcto. Y ese fue el último experimento que hicieron, centrado en la eficiencia de los datos. Se preguntaron, si nuestro modelo es más simple, ¿necesitará haber tantos ejemplos para aprender? Buena pregunta. Así que probaron el modelo complejo original y el nuevo modelo simplificado, dándole solo una fracción de los datos de entrenamiento. ¿Cómo lo hicieron exactamente? Crearon 3 escenarios. En el primero solo usaron el 20% de los datos disponibles, en el segundo el 60% y en el tercero el 100%. ¿Y compararon? Y compararon el rendimiento de ambos modelos en cada escenario. Los resultados, que se ven en la figura 1 del estudio, son una imagen muy clara. ¿Y cuál es el hallazgo más potente de esa gráfica? El más impactante es que el modelo simplificado, utilizando únicamente el 60% de los datos de entrenamiento, consiguió un rendimiento superior al que obtenía el modelo completo y complejo utilizando el 100% de los datos. Déjame procesar eso. Con poco más de la mitad de los datos, el nuevo modelo minimalista ya supera al antiguo modelo maximalista que necesita todos los datos. Exactamente. Las implicaciones de esto son enormes. Gigantescas. Significa que puedes desarrollar sistemas de reconocimiento de voz de altísima calidad, de forma más rápida, con menos coste computacional y, sobre todo, con menos datos. Claro. Esto es clave, porque la recolección y el etiquetado de datos es uno de los mayores cuellos de botella y de los mayores costes en el desarrollo de IA. Claro, esto abre la puerta a que grupos más pequeños, empresas con menos recursos o investigadores individuales puedan construir sistemas muy potentes. Democratiza el acceso a la tecnología. Exacto. Ya no hace falta ser un gigante tecnológico con acceso a bases de datos de decenas de miles de horas de audio para poder innovar y competir en este campo. Bien. Recapitulemos un poco para sentar las ideas. Primero hemos visto que los grandes modelos de IA por sí solos ya tienen una capacidad asombrosa para saber quién está hablando. Luego, hemos descubierto que añadirles encima una capa de análisis muy compleja, que era lo que se hacía por costumbre, no solo es innecesario, sino que es contraproducente. Que estorba. Exacto. Quitarle casi el 98% de la complejidad mejora los resultados. Menos es literalmente más. Y finalmente, que este enfoque minimalista hace que todo el proceso sea muchísimo más eficiente, necesitando muchos menos datos para conseguir resultados de vanguardia. Si conectamos esto con el panorama general, esta investigación es un ejemplo perfecto de una tendencia clave en la inteligencia artificial: el poder del preentrenamiento y los modelos fundacionales. Cierto. Estamos viendo cómo se consolidan estos modelos enormes y de propósito general, entrenados con cantidades ingentes de datos. Y una vez que tienes una de estas bases tan potentes, el trabajo para especializarla en tareas concretas se reduce drásticamente. Es un cambio de paradigma total. Antes, para cada problema se construía una solución casi desde cero. Ujú. Ahora, el juego consiste en coger una de estas herramientas ultrapotentes y aprender a adaptarla de la forma más inteligente y sencilla posible. Exacto. El desafío ya no es tanto construir el motor desde cero, sino diseñar el chasis más ligero y eficiente para ese motor preexistente. Y este estudio es la demostración de que un chasis con un 97,5% menos de piezas hace que el coche corra más rápido. Y esto nos deja con una reflexión final para llevarnos a casa. El estudio demuestra que un sistema complejo se mantuvo por inercia a pesar de que la tecnología base lo había vuelto obsoleto. Totalmente. Así que la pregunta es, ¿en qué otros ámbitos, ya sea en la tecnología que usamos a diario o incluso en nuestros propios métodos de trabajo, seguimos aferrados a sistemas complejos por pura costumbre, cuando un enfoque mucho más simple podría ser no solo viable, sino superior? Una buena pregunta para reflexionar. Gracias por acompañarnos en este análisis.
Hasta la próxima.